Uno de los motivos que me lleva a querer subir videos todos los días o prácticamente todos los días y de mínima, si no es posible, que sea día por medio, es evitar lo que va a ocurrir en este video, que es un choclazo, se van a mezclar muchas cosas que son realmente muy importantes, pero que en definitiva, por distintas circunstancias, no pude generar contenido los últimos 3 días, así que tengan paciencia, dejen el me gusta y no se olviden de comentar porque vamos a hablar del titular que se ha lesionado, de la modificación que realizaría Diego Martínez fuera por ahí de lo previsto para suplir esa baja, de el problema que surge inesperadamente y la posible solución a ese problema, así que creo que a eso puede estar bueno, ¿no? En el hecho de compactar el contenido, el problema que era tal ayer y ahora la posible solución se van a estar juntando en este contenido donde además vamos a hablar del mercado de pases de Huracán que no ha finalizado con la llegada de Oscar Romero, ya disponible, ya incluso adelanto que se adueña de la número 10 y concentra para el partido de mañana. Así que ya vamos a meterle de lleno. Bien, tempranito publicaba la información de que Federico Vera sufrió un desgarro, se pierde el partido de mañana y naturalmente por los plazos de recuperación es muy probable que tampoco esté disponible. La próxima semana, martes contra Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba y el siguiente fin de semana para recibir a Belgrano. Así que se perdería 3 partidos. Un jugador que no tiene reemplazante natural ya probado en primera división. A ver, la alternativa directa es la de Nacho Campo, que ha tenido participación tanto en esta última pretemporada como en la anterior en Uruguay con Diego Martínez y antes también con Kudelka. De hecho, también con Saba, ahora que hago un poco de memoria, o sea, participó de las últimas pretemporadas, pero que no ha sumado minutos, no ha debutado en primera división y que hablábamos en el verano, a la hora de esta reestructuración del plantel, que estaba llamado a ser el Leandro Lescano del 2025, con la diferencia de que además Huracán participa de un torneo menos en relación al año pasado porque no tiene certámenes internacionales. Hasta ahí, todo bien. Yo creo que el principal problema en esa zona de la cancha surge a partir de los rendimientos de Vera, de mayor a menor, ¿no? Yo, la verdad, me parecía positivo algo de Vera en Uruguay, incluso con su estreno con Cerro Porteño, participando bien en ofensiva, y la verdad es que los últimos partidos, o en general su participación en el campeonato, no viene siendo buena, salvo algunos ratos, decía el segundo tiempo en Tucumán, creo que el clásico dentro de todo, más allá de un error que pudo ser garrafal en salida, también pasó desapercibido y eso no es poco para un jugador que tiene además una serie de yerros, ¿no? En varios partidos, errores no forzados y muy, muy groseros. Pero decía en el comienzo del video que veía por ahí que lo que iba desatándose era el anunciar el debut de Nacho Campo ante esta lesión de Federico Vera. Yo no me había pronunciado al respecto. Y de hecho, uno de los motivos por los cuales me lamento no haber podido grabar antes es que no pude contarles que ya venía Diego Martínez profundizando en la idea de la línea de 5 o la línea de 3 para ir a cancha de Riestra, esto que le ha resultado bien en algunos partidos, para cerrarlos o para acomodarse un poco contra Atlético Tucumán, más o menos porque había salido Ibáñez, pero estuvo con Carrizo y con Payo, contra San Lorenzo para cerrar el partido, con Sarmiento también. Y en definitiva, el que reemplazaría a Vera es justamente Nervo, que se inició como lateral derecho, jugó en Arsenal en ese puesto, también en Huracán, cuando ni bien llegó en 2015, primeros partidos, no estaba tan a gusto con esa cuestión, recuerdo bien, y después fue un firme primer marcador central, más con el retiro de Domínguez, empezó a compartir la saga con Mancinelli. Pero en definitiva, en esta idea de Diego Martínez, de ir con 3 centrales para enfrentar a Riestra, cosa que también hizo Kudelka, por ejemplo, podrán recordar, o hacer memoria en su defecto, es muy probable que el que ocupe el puesto de carrilero por la derecha sea Emanuel Ojeda, puesto en el cual jugó, por ejemplo, contra Banfield, con Diego Martínez, en esa serie de cambios que había realizado,
Y también en algún partido recuerdo que lo utilizó Kudelka en esa posición el año pasado. No la desconoce, jugó ahí en el fútbol chileno, pero creo que es lo más factible que vaya a ocurrir porque ante esta lesión de Vera, si no tendría que prescindir muy probablemente de un delantero o un ofensivo que vendría a ser Alejandro Martínez, porque no va a salir Cortés, mucho menos Caicedo, o incurrir en lo que sería una injusticia, que sería sacar a uno de los tres volantes, por una cuestión de perfil y también esa rueda de auxilio que considera Martínez es Ojeda, en muy buen momento de Waller como volante posicional, y ni que hablar con esta recuperación futbolística de Colo Gil en los últimos dos partidos, no está para salir ninguno. Entonces, me parece que eso lleva a rearmar un poco ahí en ese aspecto y que piense, mientras falta el entrenamiento de hoy por la tarde, en Galíndez. Yo lo voy a decir con línea de tres y ahora profundizo un poco más en el aspecto táctico. Nervo, Pereira de líbero, Carrizo, Ojeda junto a Waller, Colo Gil, Ibáñez como el otro carrilero, Alejandro Martínez, Caicedo, Cortés. Esta es la probable formación de Huracán para ir a cancha de Riestra mañana 19:15. Arbitraje de Fernando Echenique, un tipo que tiene la particularidad y gran habilidad de exasperarme con sus gestos. Más allá de lo arbitral, digo, tiene una manera de conducir realmente odiosa, y Luis Novelli en el bar, todo dicho, ¿no? En definitiva, y habrá que ir preparado para la ocasión, guardia en alto por completo, sabiendo que es una parada realmente muy brava. Pero ahondando un poco en este aspecto táctico, me parece que tiene que ver con poder imponerse en el juego aéreo. Sabemos que Riestra juega de manera vertical, con dos tanques generalmente, y que también en ese posible mano a mano contra dos centrales, además tenés la desventaja de la estatura de Carrizo. Por eso es que lo busca rodear y poder ahí contener mejor Martínez con la inclusión de Nervo. Yo no descarto después que a la hora de que Huracán tenga salida, se reordene un poco y quede más como un posible lateral Nervo o con línea de tres ahí y Carrizo sumándose en todo caso o a cubrir un lateral o a la mitad de la cancha para darle un auxilio a Waller. Y estos nombres le van a permitir de alguna manera reestructurar el fondo y la mitad de la cancha a Martínez, al menos en esta primera instancia. Yo creo que esta es la probable formación. Vamos a estar a la espera de la charla técnica de mañana, con Oscar Romero en el banco de suplentes, con Oscar Romero luciendo la 10, después de una charla que hubo entre el paraguayo, Tayel Peralta, también participaron los referentes, también la mesa directiva, digo, ante la llegada de Oscar Romero, y un gesto del juvenil que forma parte de esta dinámica, ¿no? Digo, de esta versatilidad que a veces permite el reglamento del fútbol argentino. Me parece que es, la verdad, una circunstancia en la cual llega un jugador de renombre, no solamente para el fútbol argentino, sino también para el fútbol sudamericano, y que así como me parecía que estaba bien el hecho de, sin tener un 10 natural y que cayera así y le calzara a la perfección, dársela a un jugador del club, como había ocurrido en otros casos, como por ejemplo Briasco, que no había un 10 y se le dio, y eso lo revaloriza, y eso le da tal vez otra chapa. Me parecía que estaba bien con el caso Peralta. Es irreprochable la idea de que Peralta, como un juvenil que va a tener su momento también, la conceda y va a lucir ahora la número 23, Tayel Peralta. Bien, vamos ahora con el problema y la posible solución. Mientras Huracán busca un sexto refuerzo, no se ha retirado del mercado de pases. El problema es una cuestión completamente insólita, a mi entender, algo que no quiero decir que lo develábamos acá, pero sí que por lo menos lo poníamos en consideración hace unas cuantas semanas, antes de que empezara a moverse esta idea de que llegara Oscar Romero en el inicio del campeonato, y donde parecía que Huracán se estaba quedando corto para mí en la fase defensiva, sobre todo, ¿no? Con esos primeros partidos, además, que todo lo que movilizaba ahora cambió por completo el panorama, ¿no? En 8 o 10 días, un giro de 180 grados para Huracán, que ojalá se mantenga en esta línea, y para eso también es muy importante todo esto.
hecho sea de paso, la verdad que incluso me lamentaba no poder grabar porque decía, quiero transmitir que estoy transitando la semana con otro ánimo a partir de las dos victorias, ni que hablar el triunfo de Clásico, la llegada de Romero, que verdaderamente me despierta mucho entusiasmo, mucho entusiasmo. Digo, es increíble cómo puede cambiar todo en 7 días, pero al menos para mí fue así y ojalá se dé esta ratificación mañana y en esta seguidilla de partidos para llegar muy bien a después una más desafiante que es la continuidad de Racing River, ¿no? Y transitando la última etapa de la fase regular. Cierro paréntesis. Cuando Huracán envió toda la documentación de la contratación de Oscar Romero, aduciendo que llegaba en condición de libre y que por lo tanto no ocupaba el cupo disponible a partir de la salida de Leo Pérez a Gremio, desde AFA le dijeron, no, hay una mala interpretación de ese artículo del cual quieren agarrarse para poder presentar en condición de libre a Oscar Romero sin que sea en reemplazo de otro futbolista, en este caso Leo Pérez. Para mí es algo completamente insólito hablar de una mala interpretación, me parece bastante claro y elocuente el artículo en cuestión. Lo tengo acá a mano, lo voy a leer, ya lo había compartido, voy a aprovechar que finalmente grabé en casa, que era algo que no tenía previsto en este caso, pero nos acomodamos, nos amoldamos. Y lo vuelvo a leer como hacía hace un tiempito, dice, con relación a lo dispuesto en el artículo 13.2, que dice, solo se podrá registrar un jugador por cada transferencia que se haga en las condiciones indicadas previamente, sin tope de transferencias. En el caso de los jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 17 horas del martes 27 de enero de 2026, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha. Para mí, la verdad, quedaba bastante claro que significaba que no ocupaban plaza a partir de esa cuestión. Después hablaba también de las posiciones y demás. De hecho, lo había consultado en ese entonces con abogados especializados en derecho deportivo que me decían lo mismo. Bueno, en AFA dijeron que no y que Romero ocupa la plaza que dejó vacante Leo Pérez. Esto no quiere decir que Huracán no pueda traer otro futbolista, tiene que generar el cupo y de hecho sigue latente la posibilidad de que salga Samaniego, Milton Ríos, yo no descarto algún delantero, como por ejemplo Eric Ramírez, lo de Leo Sequeira que era de China, me dicen que se desinfló un poco, y que además Martínez lo estaba utilizando, aunque también a la perla, pero bueno, la llegada de Romero es como que te da también por ahí un indicio más de que esos jugadores que en este momento son suplentes tendrían menos participación y tal vez puedan llegar a ver con otros ojos la chance de emigrar, más si es al exterior y tener un mejor contrato, pero en definitiva, Huracán está en condiciones de generar esos cupos, pretende hacerlo para ir por Lucas Blondel y conseguir un jugador que le refuerce el lateral derecho ante el rendimiento de Vera. Esto va más allá de la lesión, que es una cuestión muscular, un par de partidos, que le refuerce y le dé un jugador de experiencia en ese sector de la cancha que está ahí un poco endeble y además con la alternativa de que Blondel pueda jugar como volante por la derecha, puesto en el cual Diego Martínez en Boca lo utilizó bastante, entonces como que le da una chance más de cubrir también la mitad de la cancha, reorganizar todo en función de necesidades, bajas, lo que pueda llegar a considerar Diego Martínez. Y de hecho también, más allá de que el apuntado es Blondel, y que Huracán necesita un cupo y que a Boca le vendría bien, porque a partir de esto, si se concreta, Huracán le transfiere el cupo a Boca, que necesita también un cupo para incorporar. Así que hay que estar bien atentos a los movimientos de las próximas horas, a ver si esto puede llegar a cristalizarse en el transcurso del fin de semana, que es la idea. De todas formas, hay tiempo hasta el 10 de marzo, hay casi 20 días todavía de paño como para que Huracán pueda ver de qué manera origina un sexto cupo y puede reforzarse, porque también la idea es que puedan incluso irse dos. Y si se van dos, que lleguen dos refuerzos más para sumar alguna alternativa más. Me dicen en la mitad de la cancha o de la mitad para adelante, que eso todavía no está del todo definido y tiene que ver con lo que pueda llegar a encontrarse, pero hay como una postura bastante firme de ir al mercado de pases a encontrar esta clase de jugadores, de nombres
que son seductores, que pueden ser por ahí oportunidades de mercado, que puedan marcar la diferencia y fundamentalmente que potencien lo que tiene en este momento Huracán, porque bueno, a veces digo, este efecto que se genera positivo a veces es también un combustible importante que envalentona incluso un poco más. Así que por ahí están un poco las novedades a esta hora y en este momento. Quiero contar algo más que estaba por ahí pendiente de la semana pasada, después de lo que fue el anuncio de la renovación ya formal de Capa con Huracán hasta diciembre del 2027, que lo veníamos adelantando hace un tiempo. Me vienen preguntando mucho por las camisetas nuevas, la nueva indumentaria de esta temporada, que estará aproximadamente a mediados de marzo. ¿Sí? Puede ser entre mediados, fines de marzo que se presente la nueva indumentaria de esta temporada, así que para todos los que vienen consultando, que lo tengan ahí anotado, estén atentos también porque están saliendo muchísimas ofertas para esta temporada que está terminando, la temporada 2025. Digo, está para aprovechar ahí, pegarse una vuelta por Tienda Huracán. También tiene algunas otras promociones, Capa Store, la línea virtual de Capa, así que pueden pegarse también un vistazo por ahí para ver qué es lo que acontece. Bueno, un partido muy importante del mañana, recontra Chivo, creo que es también una buena parada, ¿no? Para este equipo que ha dado buenas señales de reacción. Me gustaron las respuestas, digo, emocionales, esas que por ahí venía reclamándole de estos primeros 3 partidos del semestre pasado. Creo que contra San Lorenzo y con Sarmiento estuvo eso, que ojalá se pueda profundizar. En esta semana también hemos hablado con Diego Martínez en Teis Sports, se pueden pegar una vuelta por ahí, que está subido en el canal de Tao, pueden ver la nota completa a Diego Martínez. Déjeme sus sensaciones respecto a estos movimientos del mercado de pase. Vamos a ver si hay también una marcha atrás, ¿no? ¿Quién te dice? Podría llegar a ocurrir en esta consideración de interpretación errónea de parte de AFA, o tal vez que surja algún comunicado, no lo sé. Estaremos también siguiendo esos acontecimientos. Los leo.